Todos hemos tenido algún vecino extraño e inquietante en nuestras vidas, pero estas historias que vamos a contar van más allá de lo común. Prepárense para escuchar los relatos escalofriantes de personas que tuvieron encuentros inesperados y aterradores con sus vecinos. Así que apaguen las luces, suban el volumen y prepárense para adentrar estas historias de terror que podrían haber ocurrido en cualquier vecindario. Pero antes de sumergirnos en las historias más terroríficas, te invito a suscribirte a este canal, Terror Extremo, para que no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar trayendo y que podrás disfrutar solo en este canal. Ahora sí, comencemos. Una mujer vivía sola en un apartamento en el último piso de un edificio. Sus vecinos de abajo comenzaron a quejarse del ruido constante que provenía de su apartamento, incluso durante la noche. Un día, los vecinos decidieron ir a hablar con ella, pero cuando llegaron a su puerta no obtuvieron respuesta. Al día siguiente, la policía encontró el cuerpo de la mujer, que había estado muerta en su apartamento por varias semanas. El ruido que habían estado escuchando en realidad eran los gusanos que se comían su cuerpo. Los vecinos de la mujer que vivía en el último piso del edificio se quejaban constantemente del ruido que venía de su apartamento. Incluso durante la noche, podían escuchar sonidos extraños provenientes de su apartamento, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Al principio pensaron que era solo la mujer que vivía allí arriba, pero pronto empezaron a preocuparse de que algo malo estuviera sucediendo. Un día algunos vecinos decidieron subir al apartamento de la mujer para hablar con ella y pedirle que bajara el volumen. Sin embargo, cuando llegaron a su puerta, nadie respondió. Intentaron llamar varias veces, pero no hubo respuesta. Finalmente uno de los vecinos decidió abrir la puerta para ver si la mujer estaba bien. Lo que encontraron dentro del apartamento fue una escena espeluznante. El apartamento estaba completamente oscuro y lleno de un olor nauseabundo. Los vecinos encontraron el cuerpo de la mujer en medio de la sala de estar, en un avanzado estado de descomposición. Se habían comido gran parte de su cuerpo y los gusanos habían invadido su cadáver. La mujer había estado muerta en su apartamento por varias semanas y el ruido que habían estado escuchando en realidad eran los gusanos que se comían su cuerpo. Este descubrimiento dejó a los vecinos en estado de shock y horror. Nunca se habrían imaginado que algo así pudiera suceder en su edificio. La noticia se difundió rápidamente por todo el vecindario y muchos de los vecinos se mudaron después de ese incidente, ya que no podían soportar la idea de vivir en un lugar donde había ocurrido algo tan espantoso. Una familia se mudó a un nuevo apartamento y descubrió que su vecino de abajo vivía en un sótano oscuro y húmedo. A menudo escuchaban sonidos extraños provenientes del sótano en la noche, pero pensaron que solo era su imaginación. Sin embargo, con el tiempo los ruidos se hicieron más fuertes y espeluznantes, como si alguien estuviera gimiendo o susurrando en voz baja. La familia comenzó a sentir una presencia siniestra en el edificio y sus hijos empezaron a tener pesadillas y a sentirse aterrorizados en su propia casa. Un día la familia decidió investigar el sótano. Bajaron las escaleras y se encontraron con una puerta cerrada con llave. La puerta tenía un olor nauseabundo y la familia comenzó a sospechar que algo terrible estaba sucediendo detrás de ella. Después de varios días de espiar al vecino, finalmente llamaron a la policía. Cuando la policía allanó el departamento del vecino, encontraron que estaba haciendo rituales satánicos en el sótano. Había secuestrado y asesinado a varias personas y había estado usando sus cuerpos para rituales. Los cuerpos estaban esparcidos por todo el sótano, algunos colgados de ganchos y otros desmembrados en el suelo. Había velas negras, pentagramas y otros símbolos satánicos en las paredes, y el aire estaba lleno de un olor a carne podrida. La familia se horrorizó al enterarse de lo que había estado sucediendo debajo de sus pies, y nunca volvieron a sentirse seguros en su propia casa. A partir de entonces, el sótano fue sellado y la casa quedó abandonada, pero se dice que todavía se pueden escuchar los gritos y lamentos de las víctimas en las noches silenciosas. La vecina en la ventana era conocida por su extraño comportamiento en el edificio del apartamento. Pasaba la mayor parte del día mirando por la ventana de su apartamento sin importar la hora. Los vecinos se preguntaban qué era lo que atraía tanto su atención, pero nunca se atrevieron a preguntarle. Un día, uno de los vecinos notó que la vecina tenía una extraña marca en la frente.
parecía ser un símbolo satánico. Inmediatamente comenzó a sospechar que algo extraño estaba sucediendo en el apartamento. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a escuchar sonidos extraños provenientes del apartamento de la vecina en la noche. A menudo, parecía que estaba hablando sola y murmurando palabras ininteligibles. Los vecinos comenzaron a sentirse cada vez más preocupados por su seguridad. Finalmente, un día, un vecino decidió ir a hablar con la vecina para ver si todo estaba bien, pero cuando llegó al apartamento no recibió respuesta. Entonces decidió llamar a la policía. Cuando la policía llegó al apartamento, encontraron el cuerpo de la vecina rodeado de velas y símbolos satánicos. Descubrieron que había estado practicando rituales satánicos en su apartamento y que se había suicidado. La historia de la vecina en la ventana es aterradora porque muestra cómo lo que parece ser un comportamiento extraño e inofensivo puede esconder algo mucho más oscuro y siniestro. Además, el hecho de que la vecina haya estado practicando rituales satánicos y que se haya suicidado en su apartamento aumenta la sensación de terror y misterio en la historia. Antes de continuar, te invito a dejar un like en la parte de abajo. Nos ayuda muchísimo y traeremos lo mejor para ti. Ahora sí, continuemos. Una mujer vivía en una casa y tenía un vecino que la acosaba constantemente. Él la seguía y la espiaba, e incluso intentó entrar en su casa varias veces. La mujer estaba aterrorizada y se sentía constantemente vigilada, incluso cuando estaba en su propia casa. A menudo tenía pesadillas con su vecino y temía por su vida. Un día, el vecino la atacó y la intentó violar. La mujer luchó con todas sus fuerzas y logró escapar, pero quedó traumatizada y temía salir de su casa. Llamó a la policía varias veces, pero no pudieron hacer nada para ayudarla, hasta que el vecino finalmente fue arrestado por sus acciones violentas. Sin embargo, aunque el acosador fue encarcelado, la mujer nunca volvió a sentirse segura en su propia casa. Siempre tenía miedo de que el acosador pudiera salir de la prisión y volverla a atacar. Incluso después de mudarse a otra casa, todavía tenía pesadillas y sufría de ansiedad debido a la experiencia traumática que había vivido con su vecino acosador. La historia es un recordatorio de que el terror no siempre proviene de lo sobrenatural, sino que a veces puede provenir de las personas que nos rodean. Después de haber escuchado ruidos extraños provenientes del ático por varias noches, la pareja decidió investigar. Subieron por las escaleras hasta el ático y encontraron que la puerta estaba cerrada con llave. Sin embargo, la cerradura parecía haber sido forzada recientemente. Después de abrir la puerta, notaron que el ático estaba lleno de objetos extraños y antiguos. Había una cama vieja y una pequeña cocina improvisada. Pero lo más inquietante era que encontraron a una mujer viviendo en el ático. La mujer estaba sucia y desaliñada, y parecía estar desorientada y asustada. Cuando la pareja preguntó qué estaba haciendo allí, la mujer comenzó a murmurar respuestas incoherentes. La pareja llamó a la policía, quienes llegaron rápidamente y se llevaron a la mujer. La investigación posterior reveló que la mujer había estado viviendo en el ático durante varios años. Había estado espiando a la pareja y robando comida de su casa. La mujer parecía estar mentalmente desequilibrada y no podía explicar por qué estaba viviendo allí. La pareja quedó traumatizada después de descubrir que habían estado viviendo con alguien en su propia casa sin saberlo. La idea de que alguien pueda estar viviendo en tu propia casa sin tu consentimiento es aterradora y puede generar una gran sensación de vulnerabilidad. La historia del vecino en el ático es un ejemplo de cómo la realidad puede ser más aterradora que la ficción. Una mujer vivía en una casa y a menudo veía a una anciana en su jardín. Pensó que era su vecina, pero nunca había hablado con ella. Un día decidió ir a hablar con ella, pero cuando llegó al jardín, la anciana desapareció. Investigando la historia de la casa, descubrió que la anciana había muerto en la casa varios años antes y a menudo se aparecía en el jardín. La mujer se asustó al saber que la anciana que había estado viendo en su jardín era en realidad un fantasma. A partir de ese momento, comenzó a notar cosas extrañas en su casa, como puertas que se abrían y cerraban solas, ruidos extraños y objetos que se movían sin explicación. La mujer se sentía cada vez más inquieta y asustada en su propia casa. Una noche, mientras estaba acostada en su cama, la mujer sintió algo frío y húmedo en su cabello. Pensó que era el viento que entraba por la ventana, pero cuando se dio la vuelta, vio a la anciana fantasma parada junto a su cama.
La mujer gritó y trató de escapar, pero la anciana la agarró por el brazo y la arrastró hacia el jardín. La mujer trató de liberarse, pero la anciana fantasma era demasiado fuerte. La arrastró hasta un árbol en el jardín y la sujetó con fuerza. Entonces, la anciana comenzó a susurrar en su oído un idioma extraño y comenzó a hacerle cortes en la piel con un cuchillo oxidado. La mujer estaba aterrorizada y no sabía qué hacer. Finalmente logró liberarse y corrió hacia su casa, donde llamó a la policía. Cuando llegaron, encontraron el árbol en el jardín, pero no había rastro de la anciana fantasma. La mujer nunca volvió a ver a la anciana, pero nunca olvidaría la experiencia aterradora que tuvo en su propia casa. ¿Cuál de las historias te parece más terrorífica? Déjanos tu comentario en la parte de abajo, ya que nos encantará leerte porque tu opinión es muy importante para nosotros. Recuerda suscribirte a este canal para estar al pendiente de todos los videos que vas a poder disfrutar en este espacio. Ahora sin más, me despido. Hasta la próxima.